Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las bienaventuranzas nos muestran dos cosas. Mire, en primer lugar, para Dios lo más importante es lo que somos. Se fija que las bienaventuranzas que hemos visto no se centran en lo que el hombre hace externamente, sino en lo que el hombre es. Dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y todo tiene que ver con el carácter de los habitantes del reino. Y decíamos que esto es contracultura, o era contracultural también en ese tiempo para los judíos, porque los judíos confiaban demasiado en sus buenas acciones. Ellos decían, bueno, como algunos de nosotros, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, entonces soy bueno y aparte practico la religión correcta. ¿Alguna vez usted ha pensado que por estar en una iglesia cristiana o por ser cristiano, usted merece el reino de Dios? ¿O usted tiene asegurada su salvación por pertenecer a alguna institución religiosa? Y era precisamente lo que los judíos y los fariseos tenían en mente. Y llega Jesús y les dice, no importa lo que haces, si por dentro eres una tumba, eres un sepulcro blanqueado. Porque para Dios es más importante lo que hay en nuestro interior. Recogí una frase de Martin Lloyd-Jones que dice, ser es más importante que hacer. La actitud es más significativa que la acción. Porque si tenemos el carácter o tenemos la actitud correcta, ¿se fija que siempre vamos a hacer lo correcto? Las acciones van a ser una consecuencia de lo que hay en nuestro interior. Y la segunda cosa que me enseñan las bienaventuranzas, simplemente para entender el contexto, es que nos muestran cuál es el carácter y la disposición del ciudadano del reino de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las bienaventuranzas no son el requisito para entrar al reino de los cielos. No se le olvide esto. No son el requisito para entrar al reino de los cielos. Es el espejo donde el creyente, el cristiano, se puede ver cómo su vida ha sido transformado y cómo se le ha dado un nuevo corazón. No sé si ustedes, cuando hemos empezado a estudiar estas bienaventuranzas, que es el primer discurso público de Jesús, se han sentido frustrados o han llorado porque no les alcanza. Y muchos piensan que esto es salvación por obras. Muchos a lo mejor en su mente han dicho, qué legalista es o qué exagerados son estos dos que nos vienen a enseñar estas cosas tan duras, pero esto no se trata de si usted cumple estas bienaventuranzas, entonces usted entra al reino de los cielos. Esto se trata de que debe de ser un espejo donde usted vea si realmente es cristiano o no lo es a la luz de la palabra. Cuando Jesús empieza a decir los requisitos los características del ciudadano del reino, para ellos era verse en un espejo y saber si pertenecían al reino de los cielos. Y hoy en día esto sucede en nuestro corazón o debe de pasar, que yo debo de ver que esto es la oportunidad de examinarme, de decir, esto no es algo natural. El hombre nunca se va a considerar pobre en espíritu. De hecho, nosotros creemos en la autoestima y decimos, no, yo soy bueno, soy excelente en lo que hago. Es más, todos nosotros les aseguro que tenemos un mejor concepto de lo que realmente somos. Pero cuando Jesús llega y dice que debemos de ser pobres, eso rompe nuestra mente. Eso no es lógico. Eso es cómo yo me voy a ver como alguien miserable. Y mire, he apuntado unas cosas y dice esto. Si esto me desagrada, si las bienaventuranzas me impacientan, si prefiero hablar de comunismo, socialismo o capitalismo o cualquier movimiento progresista, si me molesta este análisis y prueba personal, quiere decir simplemente que mi posición es completamente contraria al hombre del Nuevo Testamento. Quiere decir que mi profesión de fe no es la del Nuevo Testamento.
Pero si al contrario me escudriña y me hiere con toda su esencia, y para mí es bueno, y creo que es bueno ser humillado y que es bueno que se me ponga delante de un espejo como este, lo cual no solo me muestra lo que soy, sino lo que soy a la luz del modelo de Dios, tiene que ser un cristiano. Entonces tengo derecho a sentir esperanza en cuanto a mi estado y condición. Escuche, el cristianismo no se trata de lo que intentamos ser. El cristianismo se trata de lo que somos. No sé si a lo largo de la tradición o cuando vemos el estándar de vida de lo que nos enseña Jesús, nosotros salimos y decimos, ok, voy a intentar ser mejor persona. Voy a intentar no odiar a nadie, voy a intentar amar a los demás, voy a intentar perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Pero escuche, el cristianismo no se trata de intentar o aparentar ser. El cristianismo se trata si el Espíritu Santo ha cambiado tu corazón o no. Si el Espíritu Santo no ha cambiado tu corazón, es imposible para el hombre carnal tener una de las características de las bienaventuranzas. Y con esto no quiero decir que debas de cumplir a la perfección todas las bienaventuranzas, sino lo que quiero decir es que todos en alguna medida tenemos esta característica si somos creyentes. A lo mejor durante nuestra vida cristiana vamos a desarrollar más una que otra. A lo mejor hoy tú te estás dando cuenta que tienes una área de crecimiento espiritual y que esto es increíble, que Dios nos permita vernos como realmente somos. Pero muchos quieren que Jesús arregle su vida, pero no quieren reconocer su bancarrota moral. Muchos dicen, quiero Jesús que arregles mi matrimonio, pero no están dispuestos a ser transformados para ser un mejor esposo o una mejor esposa. Las bienaventuranzas y el cristianismo debe de ser algo que crece en nuestro interior. Debería de ser un anhelo el venir y escuchar la palabra de Dios y decir, tengo un ardor por tener el carácter de Cristo. Es algo que me cautiva, que me llena. Es una disposición a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora recuerde que las bienaventuranzas son una progresión, ¿te acuerdas? Es como ir subiendo de nivel. Y a medida que vamos analizando cada una de las bienaventuranzas, vemos que una está conectada con la otra. Usted no puede ser misericordioso si primero no es pobre en espíritu. Usted nunca va a poder tener misericordia de nadie si primero no ve el estado en el que usted realmente está, que es una bancarrota espiritual. Y si usted no se da cuenta de que está en bancarrota espiritual, usted nunca va a poder lamentarse de su condición. Y si usted no se lamenta, entonces usted nunca va a poder ser lo suficientemente humillado como para considerarse en la posición más baja de mansedumbre. Y si usted no es manso, entonces usted no va a tener anhelo por la justicia de Dios. Y si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted no puede ser misericordioso. Y yo le quería preguntar esta tarde, ¿alguna vez ha tenido hambre? ¿Realmente ha tenido hambre? Nosotros relacionamos el hambre con dejar de comer unas 4 horas, el dejar de comer 8 horas, pero eso no es tener hambre y sed. ¿Usted ha pasado por lo menos 2 días o 3 días sin comer nada de alimento? Yo le apuesto que si pasara una cantidad de días sin suplir su necesidad física, usted sabría realmente a qué se refiere la bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia. Ahora, si usted tuviera esa hambre, como vimos la semana pasada, y usted es saciado, ¿cómo se sentiría si alguien lo alimenta? Creo que esta bienaventuranza es un parteaguas, es un brinco
porque las primeras bienaventuranzas me hablan del carácter del creyente. Y ahora Jesús con esta bienaventuranza me habla de la disposición que tiene el creyente. Si las primeras bienaventuranzas yo comprendo quién soy realmente, ahora yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy dispuesto a ser misericordioso. Estoy dispuesto a que me persigan. Pero si yo no entiendo la primera parte, si yo no me veo como la primera parte, entonces yo no puedo llegar a ser misericordioso. Entonces ahora Jesús está presentando la disposición del que se ha dado cuenta quién es verdaderamente a los ojos de Dios. El que no tiene ni podía, ahora es alimentado y solo quiere dar porque ha recibido de gracia. Dice la palabra, dar de gracia porque de gracia has recibido. Entonces, si tú no tenías, si tú no siquiera podías alimentarte tú solo y ahora has sido alimentado, ahora tú quieres hacer lo mismo que han hecho contigo. Y encontré una definición de misericordia. Misericordia es amor compasivo a quien está en miseria y es un espíritu perdonador hacia el pecador. Dos cosas están ligadas a la misericordia según esta definición. Una es el amor y otra es el perdón. Misericordia está ligada con amor y está ligada con perdón. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice que las misericordias de Dios se renuevan día con día. De hecho, algún escritor dijo que cuando usted respira, usted recuerda la misericordia de Dios. ¿No es cierto? Cuando usted se levanta por las mañanas y puede respirar y puede salir y ver el sol y puede ir a la escuela, puede ir a su trabajo, usted se da cuenta de que la misericordia de Dios usted la necesita todos los días. La misericordia de Dios, de hecho, es un atributo de Él. Es parte de sus perfecciones, es parte de su esencia. Y mire, es importante entender esto, que ninguna perfección de Dios o ningún atributo de Dios supera a otro. Todos los atributos de Dios trabajan en perfecta armonía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios es amoroso y a la vez Dios es un Dios que tiene ira. Dios es un Dios de justicia que a la vez es misericordioso. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Y cuando dice Jesús que felices son los misericordiosos, habla precisamente de la misericordia, que es el atributo de Dios. No es cualquier misericordia, sino es lo que se parece a Dios. Y no sé si usted sienta misericordia en su vida siempre, pero siempre hay misericordia. ¿Quiere saber cómo? ¿Se da cuenta que es una misericordia que un hombre o una mujer le haya dicho que sí en el altar? ¿Es una misericordia que después de algunos años siga viviendo con usted? La misericordia que tenemos los que estamos casados es que alguien nos siga amando después de conocernos. Pero primero quiero decirle lo que no es misericordia. La misericordia no es indiferencia al pecado o tolerancia. Lo que pasa en las iglesias, lo más común es que confundimos que misericordia es decirle a alguien, no importa que peques, al cabo todos pecamos. Eso no es misericordia. Misericordia no es tratar de tapar los pecados de otra persona. Jesús tuvo misericordia de la gente, ¿sí o no? Jesús mostró misericordia, escuche, con los enfermos, mostró misericordia con los endemoniados, mostró misericordia con los que eran rechazados por la sociedad. Mostró misericordia con estos publicanos. De hecho, lo acusaban de eso y decían, ¿cómo es posible que este hombre se junte con los pecadores? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tolerar el pecado
y la misericordia. Que si usted se pone a analizar todos estos casos donde Jesús presenta misericordia, tenía un objetivo. ¿Cuál era? Transformar la vida de los pecadores. Nunca fue tolerar, nunca fue la indiferencia al pecado, siempre fue el deseo porque esas personas dejaran la esclavitud al pecado. Podemos recordar cuando tuvo misericordia de una mujer adúltera. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo al final? Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y al final le dijo, yo tampoco te acuso. Y dijo lo más importante que a veces se nos olvida, ve y no peques más. El único que podía perdonarle sus pecados a esta mujer adúltera era Jesús y le dijo, yo te perdono, ahora vete y no peques más. Entonces la misericordia está, ahora sí, enlazada íntimamente con el amor, el perdón y la gracia. La gracia es lo que conecta todo. Usted no puede ser misericordioso si no tiene amor. Usted no puede perdonar si no tiene misericordia. No se confunda con que amor es misericordia, porque el amor es más amplio, pero se necesita amor para tener misericordia. Y lo que se interpone entre ser misericordioso, ¿sabe qué es? Es el orgullo y el egoísmo. ¿Sabe por qué no somos misericordiosos con las otras personas? Porque nos importa mucho nuestra vida, porque nos importa mucho lo que tenemos, nos importa mucho retener, nos importa mucho el si nos ofenden y abrazar la ofensa y no soltar. Nos importa mucho el hacer sentir a las otras personas dolor como nosotros sentimos dolor. Tenemos un espíritu de venganza. El mundo te enseña a vengarte, el mundo te enseña a ser egoísta, el mundo te enseña a pisotear a quien sea. Pero escuche, las bienaventuranzas me enseñan todo lo contrario. Las bienaventuranzas me dicen, tú no eres nada, tú no merecías nada y ahora tú estás en una posición donde eres satisfecho. Ahora tú ve y haz lo mismo. Y lo primero que quiero hablarle es del amor. ¿Cómo la misericordia muestra el amor? Acompáñeme a esta parábola que contó Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta es una muestra de la misericordia a la cual se refiere Jesús. No quiero profundizar en la parábola, simplemente quiero usarla de ejemplo. Esto es misericordia. Misericordia va más allá de la empatía por el dolor de los demás. De hecho, el sentir dolor por los demás es algo normal. ¿Le ha pasado que usted luego sabe de algo o de una situación y se duele? Usted dice, pobrecito de aquella persona. Realmente no es que sea insensible, sino que su corazón es conmovido. Pero misericordia trasciende la empatía. Misericordia se asemeja más a ponerse realmente en los zapatos de la otra persona que está sufriendo. Entonces, cuando te pones en los zapatos de la otra persona y eres tú, le apuesto que no simplemente va a decir, pobrecito de aquella persona. ¿Qué hace usted cuando siente dolor? ¿No lo lleva a actuar? ¿No la lleva a tratar de resolver su problema? La misericordia de la que habla
Jesús es precisamente esta, el ir más allá de la empatía y hacer todo lo posible por ayudar a la persona que está sufriendo o que está pasando por dolor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la misericordia de un incrédulo y la misericordia del creyente? Porque si usted se fija, en el mundo hay un montón de personas que les gusta ayudar a otras personas, es más, que les gusta ayudar a los animales, y lo hacen genuinamente. Usted no puede decir que no sienten dolor en su corazón, usted no puede decir que no se preocupan por los demás, lo hacen porque les nace en su corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia si estamos diciendo que las bienaventuranzas son el espejo en el cual se debe de ver el creyente? Que mientras los incrédulos se preocupan solamente por las necesidades físicas, el creyente sabe por qué se preocupa. Por la vida espiritual del necesitado. Usted no puede decir que usted es muy misericordioso si lo único que suple son las necesidades físicas de una persona. Usted es misericordioso cuando suple la necesidad de aquel que le pide y aparte le preocupa su vida espiritual. Mateo 9:36 dice, es Jesús el que está aquí y dice, y al ver las multitudes tuvo que compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús alimentó a multitudes. Jesús sanó a enfermos. Pero ¿sabe cuál era la misión que más le preocupaba en esta tierra? No era hacer milagros físicos, no era suplir las necesidades de todo el pueblo. ¿De qué les sirve a las personas que podamos suplir su pobreza natural si al final se pierden y se van al infierno? Imagínese que Jesús solo hubiera tenido compasión superficial por usted. Imagínese que al vernos como somos, Jesús dijera, pobrecitos, son bien pecadores, son bien pobres espiritualmente. Si Jesús hubiera dicho, son como ovejas sin pastor solamente, y no hubiera estado dispuesto a ir a la cruz por usted y por mí. Fija que la misericordia de Dios es más allá de sentir compasión. La misericordia requiere un amor sacrificial. Es que usted esté dispuesto a sacrificar algo de usted para ayudar a alguien más. El amor siempre nos va a llevar, si usted tiene el amor de Dios, siempre lo va a llevar a actuar de manera misericordiosa. El acto supremo de la misericordia de Dios fue hacerse hombre, sufrir y morir por nosotros en una cruz para darnos un lugar que no teníamos y que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Esa es la muestra más grande que la humanidad ha recibido de misericordia. El que el Hijo de Dios viniera, se humillara haciéndose hombre, viniera a sufrir y a morir. Ahora mi pregunta en esta mañana o en esta tarde es, ¿cuántas veces ve la necesidad de otros y es movido a misericordia? ¿Cuántas veces los que nos decimos cristianos vemos la necesidad y nuestra profesión de fe nos lleva a tener misericordia? Los habitantes del reino tienen la disposición de ser misericordiosos siempre. Solo el amor, escuche, solo el amor nos puede llevar a tener misericordia de alguien que no lo merece. Puede ser su enemigo, puede ser alguien que lo lastimó, puede ser alguien que usted no quiere o que en un tiempo dijo no quiero volver a ver en mi vida, pero si usted tiene el amor de Dios, eso lo va a llevar a ser movido a misericordia. Primera de Pedro 4:8 dice,
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y con esto engancho la siguiente característica de la misericordia. Dice el apóstol Pedro, y ante todo entre vosotros tened ferviente amor, porque ¿qué? ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. ¿Y sabe qué es esto? Esto es perdón. Si usted realmente ama a alguien, ¿sabe qué va a hacer? Cubrir su debilidad, cubrir su pobreza, cubrir su pecado. No encubrir, no justificar, sino que usted va a estar dispuesto a perdonar. La misericordia tiene que ver con perdonar a quien no merece su perdón. No busca que el ofensor gane su perdón. Es una disposición a perdonar antes aún de que ocurra la ofensa. ¿Sabe cómo somos en lo natural? Alguien nos lastima o nos ofende y nosotros decimos, sé que lo tengo que perdonar porque a lo mejor es mi familia. Sé que lo tengo que perdonar porque es mi esposa o mi esposo. Pero lo que hacemos es que se gane mi perdón. Que haga todo lo necesario para que yo lo perdone. Que me muestre su arrepentimiento, que me muestre su humillación, que me muestre que ahora va a ser diferente y entonces ahora sí yo lo voy a perdonar. ¿No es cierto que pensamos así? Pero escuche, la misericordia es perdonar aún antes de que haya ocurrido la ofensa. Es una disposición del cristiano a estar preparado todo el tiempo, antes de que me ofenda mi papá, antes de que me ofenda mi mamá, antes de que me ofenda mi esposa, yo estoy listo para perdonar. ¿Cuántos pretextos se levantan en nuestra cabeza para no perdonar a alguien? ¿Cuántas veces hay un montón de pretextos que nos dicen, no lo perdones, no se lo merece? Y escuche, la misericordia de la que me habla Jesús es una misericordia que está llena de amor, que cubre multitud de errores, que estoy dispuesto a soportar los errores de la otra persona porque amo. ¿Sabe dónde ocurren las mayores lastimadoras en nuestra vida? Con nuestra familia, con la gente cercana. ¿Cuántas veces no estamos lastimados por nuestros padres? Por lo que nuestros padres pudieron decir, por lo que nuestros padres pudieron hacernos. Y a veces nosotros vivimos frustrados y vivimos atados a una amargura por no perdonar o por no soltar aquello que hicieron nuestros papás, las malas decisiones que tomaron, si se separaron, si nos abandonaron, si nos menospreciaron. Escuche, lo más liberador que hay es perdonar. ¿Cuántas veces los papás no están ofendidos con los hijos? Y hay padres golpeándose con sus hijos porque el orgullo puede más que el perdón. ¿Sabe por qué hay tantos divorcios? Porque hoy en día el ser humano es tan egoísta que lo que le importa es su satisfacción. Hoy los matrimonios se separan cuando viene el primer problema porque ninguno está dispuesto a ceder, ninguno está dispuesto a morir a su orgullo ni a dejar su egoísmo. Una de las cosas que más se necesita en el matrimonio, ¿sabe qué es? Perdón. ¿Y sabe por qué en el matrimonio se necesita perdón? Porque aunque usted en el noviazgo lo vea bien guapo,
o la vea hermosa, déjeme decirle que usted no solo se casó con una Miss Universo o con un Brad Pitt, usted se casó con un pecador. Y esa condición nos hace equivocarnos. Y entonces usted, si quiere tener un matrimonio exitoso, usted tiene que estar dispuesto a tener misericordia de su pareja. Le quiero leer una última parábola que está en Mateo 18, 23, 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia o ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Sabe por qué el creyente tiene misericordia? No es porque sea bueno, no es porque tenga algo bueno. El creyente tiene misericordia porque ha recibido misericordia. Yo no sé si esta historia conmueva su corazón. Escuche, la Biblia está tan conectada en todo. Cuando dice que había un deudor y lo trajo su señor y le debía una suma impresionante de dinero a este señor, y dice que él le fija, este señor era justo como Dios, y le dice: me tienes que pagar, y si no me pagas voy a tomar, como dice la ley, a tu familia y la voy a hacer mi esclava. Pero dice que el siervo le rogaba diciendo: déjame libre y yo te pagaré. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Mostró su carácter misericordioso y le perdonó la deuda. Ese primer siervo éramos usted y yo. Ese primer siervo que debía mucho dinero, que tenía pobreza y no tenía ni cómo alimentarse él mismo, somos nosotros que hemos venido ante el trono de la gracia y hemos recibido misericordia. Y cuando el consiervo se va, dice que encuentra a alguien que le debía una suma insignificante de dinero. ¿Y qué hizo él? El que acababa de recibir misericordia, ¿sabe qué hizo? Ahorcaba al otro diciéndole: págame lo que me debes. Ese hombre podemos ser usted y yo cuando no perdonamos. Quiero decirle por qué esto es misericordia. Dese cuenta de algo. Usted no ha pasado del grupo de los inmerecedores al grupo de los merecedores. Los cristianos a veces somos tan orgullosos porque pensamos que porque ahora nos ha dado el título de hijos de Dios somos más que las otras personas. Y escuche, el cristianismo no es que usted pasó de ser un pobre espiritual, inmerecedor de la gracia de Dios, a ahora ser alguien merecedor. Usted sigue siendo tan inmerecedor de la gracia de Dios como al principio. Felices son los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Acaso quiere decir cuando dice esta parábola también, o cuando Jesús dijo perdonen
nuestros pecados para que Dios nos perdone, que si nosotros perdonamos, entonces vamos a ser perdonados para salvación? Escuche, no. Eso es salvación por obras. Alcanzarán es un verbo futuro que es pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto no realiza la acción, que el sujeto recibe la acción. ¿Sabe por qué somos misericordiosos? Porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Nosotros no hicimos nada para ganar misericordia. La misericordia es la que nos ha alcanzado. Y si usted va a recibir misericordia cuando Jesús venga en su reino y juzgue todas las cosas. Y la prueba de que usted ha recibido misericordia es que usted ahora es misericordioso. Hay una frase que me gusta de John MacArthur que dice: somos más parecidos a Dios cuando perdonamos. El atributo que nos hace parecernos más a Dios es perdonar. ¿Quiere una vida miserable? No perdone. Eso lo hará miserable. Escuche, misericordia es tan contrario a todo lo que vemos en este mundo. Porque la misericordia o el misericordioso no busca exhibir las debilidades de otro. Y termino mostrándole la mayor gracia que usted pueda recibir. Romanos 8:5. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no buscaba una recompensa al ser su Salvador. Misericordia es perdonar. Gracia es dar lo que usted no merece.